La historia de hoy comienza en Jerusalén, con el último arresto de Pablo que, irónicamente, fue en esa ciudad y por esa curia a la que tiempo atrás él servía como perseguidor de creyentes. Este video se basa principalmente en Hechos 27, así que abre tu Biblia allí o pausa el video, léelo y después regresas aquí. Pero vayamos un poco más atrás, hasta la ciudad de Mileto. Hechos 20 cierra con Pablo en Mileto despidiéndose de los líderes de las iglesias de Asia. Una despedida desgarradora porque todos están conscientes que no le verán más. Y luego, Hechos 21 comienza narrándonos la llegada de Pablo a Tiro, ciudad hermana de Sidón, y se queda ahí por varios días. El versículo 4 nos dice: después de hallar a los discípulos nos quedamos allí 7 días y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Este versículo no enseña que Pablo está siendo desobediente a la voz de Dios. Yo sé que eso es lo que parece y esa es una de las interpretaciones más comunes de este pasaje, pero también es la que más conflictos tiene a la luz de la palabra. Tampoco significa que los creyentes de Tiro hablaban o profetizaban falsamente en nombre de Dios. El contexto nos permite entenderlo porque mientras se despedía de los de Mileto, en Hechos 20, pocos versículos atrás de aquí, Pablo dijo esto: ahora yo, atado en espíritu, o atado en el espíritu, o atado al espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Y mira lo que sigue: salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Primero, Pablo sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Los de Tiro no le estaban profetizando algo que Pablo no hubiera escuchado antes. Lo que entiendo que pasó aquí es que cuando el Espíritu le hizo saber a los creyentes de Tiro lo que le esperaba a Pablo en Jerusalén, ellos, quizás sin más información que esa, intentaron disuadirlo, impedir que Pablo fuera allá. No estaban siendo rebeldes a Dios, ni tampoco Pablo lo fue. Ellos solo sabían que a Pablo le esperaban cadenas y aflicciones y pretendían evitarlas. Y quizás cuando ya lo entendieron como parte de un plan de Dios, pudieron tomarlo con mejor ánimo, como parecen sugerirlo los siguientes versículos. Pasados aquellos días, partimos y emprendimos nuestro viaje mientras que todos ellos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. ¿Ves? Ya no hay dramas ni lágrimas. Se despidieron como pasó en Mileto y después cada quien se fue a donde se tenía que ir. Ahora, demos un sobrevuelo que pueden verificar y ampliar leyendo los capítulos 21 al 26 de Hechos. Pablo llega a Jerusalén donde los líderes religiosos y la multitud enardecida pretenden asesinarlo, pero es rescatado por un comandante romano y varios de sus oficiales centuriones. Tras varias veces de testificar a los judíos y tras ellos pretender asesinarlo con trampa, Pablo es llevado a Cesarea, donde es resguardado y aunque no me detendré mucho en los detalles, debe responder tanto ante Félix, gobernante romano, ante Herodes Agripa II, rey de los judíos, su hermana Berenice y después ante Festo, el nuevo gobernante romano que sustituyó a Félix. El capítulo 26 de Hechos cierra registrando una conversación de los máximos mandatarios de Judea. El rey, que se refiere a Agripa II, el gobernador, está hablando de Festo, Berenice, que aquí está con su hermano y que luego fue la reina sobre Judea y más tarde se casó con el mismo emperador romano, quien después la abandonó por presiones políticas, y también habían otros personajes importantes a la mesa, y dice: y los que estaban sentados con ellos se levantaron y mientras se retiraban hablaban entre sí diciendo: este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Agripa II le dijo a Festo: este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Pero Pablo no se equivocó. Dios le había puesto precisamente para eso. Y entonces, Hechos 27 abre narrándonos acerca de Pablo siendo enviado a Roma para comparecer ante el mismísimo emperador del Imperio Romano. Leamos.
Cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión. Es un militar de alto rango llamado Julio, como el primer César. Un centurión estaba al frente de al menos 80 militares altamente entrenados. Lo que este versículo quiere decirnos es que Pablo fue puesto bajo extrema vigilancia al cuidado de una centuria de soldados militares. Una centuria eran de entre 80 y 100 soldados del ejército más poderoso del mundo. Todos ellos a bordo de aquel barco, porque ahí iba un chaparrito, calvo, con mala visión, pero atrevido. Pero hay otra cosa interesante aquí. Nos dice que esa centuria era de la compañía Augusta. Ese centurión y esa centuria pertenecían a una de las 28 legiones romanas con las que Roma conquistó y controló a todos alrededor. Pero esa legión en particular había sido disuelta con deshonra por sus malos manejos militares en Britania, donde originalmente servían. Los soldados de ella, que aún eran dignos de rescatar, fueron distribuidos entre las legiones restantes. Este centurión y su gente fue de esos que valió la pena rescatar, pero aún estaban peleando por demostrar que no eran tan ineptos como el resto de la legión. Ellos cuidarían a los presos en aquel barco. Y mira el versículo 2, nos dice que se embarcaron en una nave adramitena. Significa que era una nave comercial, porque era del puerto de Adramitea, y nos dice que esa nave estaba por salir hacia las regiones de la costa de Asia, así que era un viaje comercial. No era uno que solo se detendría a abastecerse, era uno que tendría muchas escalas donde se detendrían a cargar y descargar productos. Pero hay otra nota interesante. En ese viaje iba otro personaje que en esta historia suele pasar desapercibido. Nos dice, nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Lo que aquí no nos dice es que Aristarco fue compañero de Pablo en varios proyectos misioneros. Lo encontramos en Filemón 1 y leemos de él en Hechos 19 y Hechos 20 junto al apóstol, y por la lectura, Aristarco subió también al barco para acompañar a Pablo hasta Roma. Pudo haber ido preso también, pero quizás el texto hubiera sido diferente. Sin embargo, en Colosenses 4, una de las últimas cartas de Pablo, él lo llama mi compañero de prisión. Pero como sea, se habla muy poco de él cuando se cuenta esta historia. Por eso quería que notaran su presencia, porque hay muchos así, que han pagado el precio, que han recorrido el camino, que han padecido por sembrar y son pocas veces reconocidos. Quizás conozcas a alguien así, quizás tú seas uno de ellos. Dios bendiga a los Pablos, pero que Dios bendiga también a los Aristarcos. Y luego nos llega otro detalle interesante, porque ya entendido el contexto, nos anuncia del comienzo de los problemas, y es que la ruta obvia de Cesarea a las costas de Asia era simple. Sin embargo, leemos que duraron todo un día en llegar de Cesarea a Sidón. Todo un día para un recorrido de apenas un poco más de 30 millas. Y también le hemos sugerido que permanecieron cierto tiempo en ese lugar y que Pablo pudo incluso irse a donde estaban otros discípulos y pasar un tiempo con ellos. ¿Qué fue lo que pasó que causó esta demora increíble? El contexto nos lo dice. La ruta original debió alterarse por los vientos violentos que vendrían del norte de África. Eso empujó el navío hacia Sidón, alejándolo de su ruta inicial. Pero eso no era nada nuevo. La llegada de esos vientos solo anunciaban que habría un cambio de ruta. Por eso dice, de ahí partimos y navegamos al amparo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Esta ruta les llevaría al norte de la isla de Chipre y la isla les serviría como escudo contra los vientos. Y que, aunque leemos que dice que eran contrarios, en griego es más bien que eran hostiles o que se les oponían. Y después de navegar atravesando el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, llegaron al puerto de Mira, en la región de Licia, y quizás así era el plan.
O tal vez hubo algún inconveniente con la nave, pero luego nos dice que ahí el centurión y los que lo acompañaban, presos y militares, cambiaron de embarcación. Dejaron la que iba hacia Adramitea y se subieron en una que venía de Alejandría, esa importantísima ciudad del norte de Egipto que iba rumbo al, ese entonces, epicentro mundial, la Bella Italia, casa de la gloriosa ciudad de Roma, capital del mundo. La ruta desde ahí era otra. Solía salir hacia Rodas y de ahí navegar al sur de las islas griegas hacia Corinto y una vez atravesado el canal de Corinto, navegar a Italia. Pero, ¿ya olvidaron los vientos violentos que venían del sur? A veces hacemos planes y consideramos opciones solo para descubrir que la vida nos exige reajustar nuestras velas una y otra vez y cambiar rutas porque nuestro destino parece estar cada vez más lejos. Nunca falta algo que nos recuerde que, como dice la famosa ley de Murphy, si algo puede salir mal, seguramente saldrá mal. Esta ruta, en condiciones normales, era la mejor. Pero con esos vientos era muy peligrosa porque pasaría al sur de miles de islas y escollos donde encallar y los vientos les empujarían directamente hacia ellos, así que debían de nuevo reajustar sus velas y cambiar de dirección. Debería navegar al norte de las islas de más al sur, especialmente de la isla de Creta, que era la más grande, y refugiarse del viento con ellas, como lo hizo aquel otro barco con la isla de Chipre. El problema es que la lectura nos sugiere que, de nuevo, los planes no salieron como esperaban y en lugar de avanzar según lo agendado, terminaron frente al puerto de Gnido, rodeados de islas y lugares donde accidentarse. Y el versículo 7 dice que llegaron ahí con dificultad y que debieron navegar por muchos días, ya que el viento no les permitía avanzar. Y una vez más, debieron reorganizar sus planes. Ya no darle el costado del barco al viento, sino forzarse de frente a él hasta llegar al resguardo de la isla de Creta y avanzar así hacia su destino. La primera parte era la que en el papel parecía la más difícil, avanzar hasta alcanzar el cobijo de la isla de Creta, pero seguramente una vez ahí, la isla les serviría de escudo hasta pasar los riesgos de las islas griegas y podrían avanzar menos preocupados hacia Italia. Pero como suele pasar, los vientos les desviaron un poco, tan solo un poco, y terminaron de frente a los vientos y sin el resguardo de la isla, y ahora deberían luchar por navegar al sur de la isla de Creta con los vientos salvajes empujándolos contra ella. El versículo 8 nos dice que navegaron por las costas de Creta con dificultad, pero lograron llegar a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Luego la Biblia nos dice que pasaron ahí mucho tiempo y que la navegación se había vuelto incluso más peligrosa. Pablo les amonestaba a detenerse ahí para evitar perjuicios y pérdidas, pero ellos, como cualquiera de nosotros, lo hicieron lógicamente. El centurión hizo más caso a las voces de los marineros que a la de un preso rumbo a su muerte. También leemos que ese puerto no era adecuado para pasar ahí el invierno, así que decidieron arriesgarse a navegar a un puerto con mejores condiciones donde pasar el invierno. Pero era un viaje arriesgado porque debían navegar desde ahí hasta Fenice. Pero cuando navegaban hacia allá, las cosas parecieron cambiar para bien, pues sintieron que los vientos del sur ya solo eran una leve brisa, así que se lanzaron hacia Italia creyendo que finalmente la suerte les sonreía. Pero la suerte no existe. Lo que sí existe son las tragedias. Cuando ya se habían alejado un poco de la isla de Creta, felices hacia su destino, sintieron que desde la isla comenzaron a golpearlos vientos fuertes, y luego nos explica que era por los vientos de Euroclidón. Son vientos violentos que vienen del noreste, y entonces descubrieron que no es que los vientos del sur habían bajado su intensidad, en realidad se estaba formando un fenómeno de choque de vientos que crearía lo que en griego dice tifón. En inglés es un typhoon,
Un huracán, la Biblia lo llama vientos huracanados, y ese fenómeno, aunque no es muy común, cuando sucede suele ser muy violento. ¿Qué tanto? Leamos. Pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llama Euroclidón, y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. ¿Alguna vez has estado en algo así? Los problemas son tan grandes. Todo a tu alrededor es tan difícil de vencer que pareces mejor querer abandonarte, dejar que la vida siga y te lleve a donde la vida tenga que llevarte. Ellos se abandonaron, no pudieron pelear contra el viento y dejaron que el viento los llevara por donde quisiera. Y es que, mira, esta foto satelital sobrepuesta a nuestro mapa de uno que sucedió hace apenas un par de años, todo el mar Mediterráneo y el sur de Europa se vio afectada por este fenómeno. Veamos algunos videos de este incidente para poder imaginarnos lo que Pablo y aquella embarcación sin la tecnología de ahora debió enfrentar. Y así describe la Biblia esa experiencia de Pablo y de Aristarco y de Lucas y de todos los demás en aquel barco. Dice: al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Se refiere a los alimentos, a la ropa, a todo el peso muerto. Y luego el versículo 19: al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos de la nave. Ahora se refiere a todo lo que la nave necesita para poderse conducir. Y es que mira el versículo 20. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Sí, también Pablo y Lucas y Aristarco y todos en aquel barco pasaron por momentos de crisis de fe. Moriremos aquí. Este naufragio es nuestro fin. Pero tras ello, un ángel de Dios visitó a Pablo de noche. No había luna, no habían estrellas, pero Dios seguía con ellos, porque Dios nunca nos abandona y su plan para nosotros no fracasa. Dios le aseguró a Pablo que él habría de comparecer ante el César como le había prometido, y entonces Pablo tenía la palabra de Dios sin importar lo que dijera el clima, los vientos, el mar huracanado. Así que Pablo recuperó el ánimo y entonces animaba a los demás. Y aquí va otro detalle interesante, al menos para mí. En la Biblia leemos: eran llevados a la deriva en el mar Adriático. ¿Sabes dónde es ese mar? Aquí. ¿Por qué lo encuentro interesante? Porque tradicionalmente se sugiere que el naufragio sucedió a más de 400 millas del mar Adriático, en una isla al sur de Sicilia llamada Malta. Pero eso no concuerda con los estudios científicos ni con lo mencionado en la Biblia. Lo único que tenemos es una isla llamada Malta, pero que tanto en griego como en latín tiene un nombre muy parecido al nombre de la isla de Melita, que sí está dentro del mar Adriático. Pero eso no es lo interesante.
Lo que pasa es que la Biblia dice que una vez que naufragaron y terminaron en esa isla, Pablo recogía leña para el fuego y mientras lo hacía fue mordido por una serpiente muy venenosa. Pero Dios le preservó la vida para gran sorpresa de los nativos de ese lugar. La cosa es que algunos científicos importantes, estudiantes de la arqueología animal, han insistido que la narración es imposible, que en Malta, la que está al sur de Sicilia, ni existen en la actualidad, ni tampoco hay registros históricos de serpientes venenosas, ni restos de algún tipo de ellas en esa parte del mundo. Y la Biblia enfatiza el hecho de que los nativos de la zona sabían del peligro de ese tipo de animal, pero en Malta no existe nada que hable de ello. Nada. Lo interesante es que en esta parte del mundo, permíteme agregar el recuadro de la ubicación del mar Adriático, que la Biblia menciona en la narración de este naufragio, como recién vimos, es donde existe una serpiente que es considerada la más peligrosa de Europa. Y en esta isla y en toda esa zona que acabamos de ver, sí existen registros, presencia y residuos de ese animal desde hace milenios. Y esa serpiente es muy fácil de reconocer por su cuerno al frente. Pero lo importante no es si fue en Malta o en Mélita. Lo importante es que sucedió y que esa historia desde aquella embarcación nos permite aprender que aun cuando la vida nos descarrila una y otra vez los planes, cuando los vientos nos empujan y nos lanzan hacia todos lados, Dios sigue siendo el Dios de lo imposible. Quizás nuestra vida se sacude en medio de las tormentas y quizás tengamos crisis de fe. Y hay incluso algunos que naufragaron en medio de ellas. No todos caminarán sobre el agua como el Señor y como Pedro. No todos verán el viento callarse como aquellos en el mar de Galilea. Algunos tendrán otro resultado y tras perderlo todo, su barco se irá a pique. Un divorcio, una muerte, una enfermedad, una mala decisión, un mal hábito, el abuso de alguien. Y de repente, los vientos nos hundieron. Pero aquella embarcación en el fondo del mar no debe ser el fin de nuestra historia. Puede ser un testimonio glorioso del poder de nuestro Señor, que en la noche más oscura donde ni las estrellas brillaban, su mensaje llegó a nuestro corazón. No temas, yo estoy contigo y tengo un propósito para ti. Levántate, levántate. Ese naufragio no gobierna tu vida, esos vientos no conducen tu destino. Dios es el escritor de la agenda de su pueblo y a ellos todas las cosas les ayudan para bien. Pasa la voz. Dile a quienes naufragaron que tú sabes también de eso, pero que Dios te mostró el camino incluso en medio del vendaval. Que vengan a Dios, que Él nos lleva de la mano incluso si es por aguas embravecidas.